En Ingeniería y Encofrados, expandimos nuestros horizontes, incorporando al portafolio la línea de geotecnia, con la que ofrecemos soluciones para el reforzamiento de suelos y roca, en taludes, túneles y cimentaciones. Contamos con 3 tipos de suministros en acero. 1. Barras macizas helicoidales y accesorios para estabilización y reforzamiento de suelos y roca. 2. Barras autoperforantes y accesorios, idóneas para perforación, barrido e inyección posterior o simultánea. 3. Torón, cable helicoidal de acero utilizado en el reforzamiento de estructuras en concreto. En Ingeniería y Encofrados, hemos intervenido en los principales proyectos del país, respaldados por la trayectoria de más de 30 años en el gremio de la construcción. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde la CSI les damos una cordial bienvenida el día de hoy en este espacio tan interesante donde estaremos hablando sobre el sector energético en Colombia. En este espacio estaremos aproximadamente hasta las 10 de la mañana. A todos los asistentes los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @CSI Antioquia, donde pueden estar enterados de todos nuestros eventos y, por supuesto, de toda nuestra gestión gremial. Bueno, y para dar inicio el día de hoy al tema que nos convoca, le voy a dar la bienvenida a nuestro director ejecutivo. Él es el doctor José Fernando Villegas, quien nos va a contar, quien nos acompañará el día de hoy en este espacio. Adelante, director. Gracias, Natalia. Pues un saludo muy especial a quienes se encuentran ya conectados y también una bienvenida y un saludo también muy especial a nuestros invitados del día de hoy. Hemos querido realizar este evento porque el mundo de la generación de energía y la distribución de energía ha cambiado mucho. Hay unas tendencias en el mundo de las cuales Colombia no escapa. Se está tratando de privilegiar mucho las energías renovables no convencionales. De pronto hemos visto, y los que están conectados han leído recientemente las últimas subastas de energía. Hemos estado estudiando también el tema regulatorio, los cambios que ha venido anunciando ya el Ministerio y la CREC. Entonces hemos estado muy atentos. Nos parece entonces oportuno hacer un evento como el que tenemos programado el día de hoy para enriquecer un poco todas estas discusiones. Y para ello, pues tenemos 4 invitados de lujo. Yo voy a empezar por nuestro moderador el día de hoy, el doctor Eduardo Lopera, y voy a omitir pues esas presentaciones donde aparecen, digamos, los estudios y la preparación académica, porque todos tienen una preparación muy nutrida. Todos son o ingenieros civiles o mecánicos o eléctricos, todos tienen especialización, todos tienen maestría. De manera que simplemente voy a sintetizar diciendo que Eduardo es una persona que ya tiene un recorrido grande, pasó por Integral, pasó por Corinsa Ramón H. y desde hace algunos años fue socio fundador de su empresa Pi Epsilon, de la cual fue gerente y ahora es asesor
muy dedicado a los temas de energía. Eduardo, bienvenido, nos vas a acompañar hoy. Para todos, Eduardo va a ser el moderador de este panel. Y para poder desarrollar el panel, pues tenemos también a la doctora Carmenza Chaín. Bienvenida, Carmenza. Carmenza, pues, ha pasado como directora de la CREG, ha estado en todo el sector eléctrico vinculado, en XM, ha sido asesora de múltiples empresas del sector público, sector privado, tal vez resaltar el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional. Es una persona pues que tiene un conocimiento muy grande sobre el tema energético y regulatorio de Colombia. Con ellos dos va a estar entonces Carlos Alberto Solano. Carlos es una persona que trabajó muchísimos años en empresas públicas, tuvo muchos cargos, tal vez el último Carlos, gerente de generación de energía. Ahora trabaja en Celsia. Carlos es el líder de asuntos regulatorios en Celsia. Bienvenido, Carlos. Y finalmente a Gabriel, un viejo amigo, Gabriel, desde las épocas de ISA y desde hace muchos años. No contemos cuántos, pero fundaste Generador Unión y fuiste tal vez el promotor de muchos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en Antioquia y en Colombia. Recuerdo pues muchísimas, de pronto el Río Piedras, Amoyá, nos tocó también de pronto un rato también la Vuelta y la Herradura y más, hace más poco tiempo pues aquí en Mulatos, en el suroeste, de manera que en compañía de estas 4 personalidades ustedes van a poder tener la oportunidad de entender un poco más qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional, qué es lo que está pasando también en el mundo y de pronto en qué dirección debemos ir. Un poco lo que queremos nosotros es que todos vamos comprendiendo, porque aquí hay muchas decisiones que se tendrán que tomar y yo creo que es importante para el país y para nuestros negocios también que las decisiones se tomen en la dirección correcta. De manera que, bueno, a todos bienvenidos. Eduardo, te voy a dar la palabra entonces para que tú empieces con este panel y lo moderes. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que están conectados en este momento, nuestros panelistas, Carmenza, Gabriel, Carlos Alberto, y especialmente pues un agradecimiento a la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia por este esfuerzo y este interés en este tema, que de alguna forma pues la energía es un servicio esencial al que de alguna forma todos le pedimos una característica muy especial, que no nos falte. Entonces, de eso se trata de que discutamos y hablemos un poco alrededor de este tema y cómo la dinámica se empieza a desarrollar en el país. Pero precisamente para hablar un poco de lo que pasa en el país es un poco interesante e importante. Entonces, hablar de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, abro el debate en este momento y hago la primera pregunta. Entonces, primera pregunta que espero que todos me den respuesta y es simplemente, ¿cómo se visualiza la situación energética global ante la proliferación de fuentes no convencionales de energía renovable, solar, eólica especialmente, y el gran impulso que les están dando los diferentes gobiernos motivados por el cambio climático? Y yo arranco, pues le doy la palabra primero a Carmenza, por darle pues primero a las mujeres el tema. Entonces, Carmenza, adelante. Gracias, Eduardo, y gracias, José Fernando. Agradezco ante todo a la Cámara de la Infraestructura de Antioquia por la invitación a participar en este conversatorio, y creo que es muy pertinente porque todo lo que está pasando a nivel mundial, que es la pregunta tuya, va a incidir en todo el mundo. Ustedes saben que los sistemas energéticos están interconectados. Entonces, hablemos de lo que está pasando en el mundo. La crisis energética mundial empezó, digamos, en el año 2021, pero esta es la primera, pero no la última crisis que vamos a enfrentar en lo que se denomina la era de la energía limpia. Vamos durante varias décadas, es posible que se registren periodos inflacionarios impulsados por el precio de la energía. Y ese precio de la energía va a ir al alza debido a la disponibilidad o a la escasez que se presente en materia de combustibles, lo que necesariamente va a impactar el crecimiento económico. Y digamos que este tema de las energías limpias a lo que nos está conduciendo, y tenemos que ser conscientes de eso, es a que los suministros de electricidad
se están volviendo muchísimo más vulnerables. Ustedes saben que sobre todo los países que tienen el Acuerdo de París, lo que se pactó ahora en el COP26 en Escocia, todos están incorporando masivamente este tipo de fuentes, entre comillas, no convencionales, sobre todo eólica y solar, sin que contemos todavía con sistemas o tecnologías de almacenamiento limpio de esa energía. Entonces eso nos lleva a ciertos fenómenos de volatilidad, nos lleva a que de pronto no podemos abandonar las fuentes convencionales tan rápido como se quisiera. Se supone que la transición energética está diseñada para tener sistemas más resistentes, no menos, y lo que estamos enfrentando es todo lo contrario a lo que se esperaba. Y es que se trata de energías que sin sistemas desarrollados de almacenamiento nos hacen depender del mismo clima. O sea, estamos tratando de enfrentar el cambio climático con recursos que son susceptibles de ser afectados por la climatología. Entonces, ustedes saben que aquí en Colombia, por ejemplo, siempre hemos estado obsesionados con la aparición del fenómeno del Niño. Sabemos que en el fenómeno del Niño podemos tener escasez, que los precios suben, pero ahora no solamente vamos a estar pendientes de qué pasa con el Niño, sino de qué pasa con los regímenes de los vientos, qué pasa con la radiación solar. Entonces, eso nos está haciendo muchísimo más vulnerables y nos está dando un mensaje de advertencia sobre cuán compleja puede ser esta transición energética. Yo diría que en esta crisis que comenzó en el 21 y todavía persiste, había como una receta, estaba como todos los astros se habían alineado para que se produjera esta crisis. Estábamos en recuperación de la pandemia, eso implicó que volvió a crecer la demanda de energía y no hubo tiempo para que la oferta reaccionara a esa reactivación de la demanda de energía impulsada por los desconfinamientos. Entonces, tenemos fenómenos de escasez de energía que van desde el Reino Unido hasta la China. ¿Y en qué contexto? En este contexto de transición energética, donde se ha reducido drásticamente el consumo de carbón, donde, digamos, se están satanizando ciertos tipos de fuentes. Ustedes saben que en la última reunión en Escocia, en el COP26, ya no solamente están vetando el CO2, que es normal que lo hagan, sino que también están enfilando orientaciones hacia reducir también las emisiones de metano. Eso nos podría afectar en el caso de grandes embalses hidroeléctricos, nos afecta directamente en el tema de gas. Entonces, ¿qué pasó en Europa? Una demanda creciente o reactivada después de la crisis inicial de la pandemia de principios del 20 y comienzos del 21, con unas previsiones de generación proveniente de fuentes convencionales de eólica y solar que no se dio. Los vientos estuvieron lentos en Europa, hubo escasez de precipitaciones en Noruega y se quedaron cortos en los contratos de gas que tenían suscritos con otros países. ¿Qué pasó con esto? Que tuvieron que acudir a buscar gas natural en el mercado internacional, en un mercado que estaba muy tenso y muy presionado por la demanda de la China. ¿Por qué la China estaba demandando o está demandando tanto gas? Porque la China ha tratado de reducir su producción de carbón. Y esto también se traslapa con problemas geopolíticos. Ustedes saben de la existencia del AUKUS, que es esta alianza que hicieron Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde están, digamos, provocando situaciones en el mar meridional de China. A raíz de esta alianza, este nuevo grupo AUKUS, China dejó de comprarle carbón a Australia. Eso quiere decir que tuvo que aumentar sus consumos de gas. En la medida que aumentaban sus consumos de gas y Europa se había quedado corta con estas fuentes energéticas no convencionales, los precios se dispararon. Los precios en Europa han subido en porcentajes inimaginables, se han afectado a todo el sector productivo, pero adicionalmente pues, están presionando a los usuarios residenciales, comerciales e industriales al enfrentar estos costos muchísimo más altos.
Entonces, aquí hay una mezcla, como les digo, todo se conjugó para que se diera esta crisis, pero eso no quiere decir que esta crisis no se vaya a repetir. Definitivamente las energías limpias, intermitentes, tienen que buscar algún tipo de solución. De hecho, esta semana en Europa, por votación mayoritaria, volvieron a hablar de energía, de que van a reactivar el tema de la energía nuclear, de que van a seguir consumiendo gas de manera importante. Pero quería llamar la atención sobre algo que es una coyuntura actual y que nosotros creemos que no está relacionado con la energía, pero sí lo está, y es el problema de Ucrania. ¿Qué sucede con Ucrania? Ustedes saben que hay un gasoducto que atraviesa Ucrania que le provee gas a la Unión Europea desde fuente Rusia, pero desde hace como 3 o 4 años se venía desarrollando un proyecto de gasoducto por el mar Báltico que se llama el Nord Stream 2, y Estados Unidos se ha venido oponiendo a que entre en operación el Nord Stream 2. En este momento ese gasoducto está perfectamente habilitado, pero la presión de Estados Unidos ha hecho que ese gasoducto no entre en operación, lo que implicaría automáticamente la reducción de precios de electricidad en Europa. ¿Por qué está presionando Estados Unidos para que no se construya ese gasoducto? Porque está interesado en exportarle gas a Europa, gas proveniente del fracking. Ustedes saben que en este momento Estados Unidos tiene excedentes de gas. Entonces, la presión de que no entre en operación el Nord Stream 2 y la crisis de Ucrania están completamente correlacionadas. Antier ya Estados Unidos destapaba un poquito sus cartas y estaba diciendo no queremos que entre en operación el Nord Stream 2, les ofrecemos el gas, aunque en esta época de coyuntura Estados Unidos no le ha ofrecido mucho gas a Europa porque es más interesante venderlo en el lejano oriente a China a precios muchísimo más altos. Entonces hay una serie de factores geopolíticos que se traslapan con el tema de la pandemia, que se traslapan con el tema que tenemos de problemas logísticos por la crisis de contenedores. Todo se ha unido para esta crisis. Lo que sí quiero dejar claro es que esto posiblemente se va a repetir en las próximas décadas hasta que esto que hemos llamado transición energética no llegue a un buen puerto en las próximas décadas, Eduardo. Pues no sé si quedó claro, el tema es extenso. No, por supuesto, Carmenza, que sabemos que el tema es largo, pero muy interesante tu apreciación. Es un tema gordo, es un tema complejo, el tema de la energía y muchos intereses, como tú dices. Yo le cedo la palabra en este momento a Carlos Alberto, que nos hable un poquito también del tema. Adelante, Carlos. Gracias, Eduardo. Buenos días a todas las personas que nos siguen en este evento. Muchas gracias a la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia por invitarnos a este conversatorio. Pues ya Carmenza ha hecho una explicación muy buena de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo más bien voy como a complementar algunas ideas. Lo primero, cuando toda esta transición empezó y este impulso a lo que se ha denominado fuentes de energía renovable no convencional, fundamentalmente eólica y solar, los gobiernos se centraron mucho en incentivos a ese tipo de proyectos, incentivos tributarios, algún tipo de subsidio, hacerle subastas especializadas y demás. Lo que estamos viendo es que ahora ya que en muchos países han tenido un gran desarrollo y a raíz de todos estos compromisos que se han venido tomando a nivel mundial, esos incentivos están migrando ya más hacia mercados de carbono, bonos transables y otra serie de mecanismos que apuntan a apalancar esas metas que se han definido a nivel mundial de reducción de emisiones para el año 2030 de manera significativa y ojalá una carbono neutralidad para el año 2050 o antes si es posible. Entonces, esto más o menos nos traza pues lo que Carmenza denominaba y se denomina en general en todas partes de la transición energética, pero como ella bien lo explicaba, estamos tratando de rápidamente evolucionar hacia esas tecnologías que tienen unas características muy positivas en términos ambientales, pero unas características que no lo son tanto en términos energéticos por su variabilidad, por su intermitencia. Y cuando, como ella explicaba, pues todavía no tenemos el tema completamente solucionado. Entonces eso ha llevado a varias coyunturas. Una, que esta transición necesita algún mecanismo que le permita todavía tener firmeza a los distintos mercados eléctricos mientras se soluciona este tema de fondo que todos esperamos que sea mediante el almacenamiento. En principio, el combustible llamado a ser el principal para
abastecer esa transición es el gas natural, pero toda la coyuntura que ya explicó muy bien Carmenza muestra que es un combustible que no está exento de temas de geopolítica, en donde los precios y su disponibilidad puede generar crisis como la que están viviendo en varios países. A propósito, paréntesis, Colombia, si bien no tiene una crisis similar a la de los países que mencionaba Carmenza, no es que no se esté viendo afectado por esto. Para quienes siguen nuestro mercado de cerca, en los últimos días hemos tenido precios en bolsa elevados para lo típico de estos periodos, y que en buena medida su explicación, según entendemos, de dichos precios es porque típicamente en nuestro país, cuando estamos en los meses de verano, como actualmente enero, febrero, etcétera, las plantas hidroeléctricas que están asociadas a los embalses grandes de regulación tienen que reducir su producción para tasar el uso de esos embalses y poder llegar al invierno con unas reservas razonables, y eso implica que la generación térmica tiene que suplirlos y tiene que subir su producción. Entre esa base de generación térmica que tiene que subir la producción está las plantas a gas natural. Algunas de ellas cuentan con suministro nacional, pero otras deben acudir a suministro de gas importado, GNL, y ese mercado mundial ya está atravesado por toda la situación que Carmen ha descrito muy bien, con unos precios muy elevados, y eso en buena medida también nos está impactando, para que veamos que este es un tema globalizado y que nosotros no nos escapamos a ello. Por último, mencionar que este tema, aparte de toda la situación de gas y todo eso, tiene otras implicaciones que ya han ocurrido en otros mercados y que en Colombia tenemos que aprender de ellas. Y es que cuando entran masivamente estas fuentes y se empujan de una manera muy fuerte, sin coordinarlas debidamente con el crecimiento de demanda, puede llegar a haber unos periodos de sobreinstalación y que lleven a que los mercados spot, o lo que en Colombia denominamos la bolsa de energía, tenga algunos periodos con precios muy bajos, incluso cero, negativos, como ha ocurrido en Alemania, y eso genera un poco de distorsiones. Lo primero es que entonces hay jugadores que no aguantan una situación de estas, cierran sus plantas, se retiran, fundamentalmente son propietarios de plantas térmicas, pero luego cuando esas fuentes vienen en periodos de baja producción, pues esas plantas las necesita el mercado y ya no van a estar disponibles, y generan crisis como la que vivimos en Texas el año anterior. Por otra parte, precios tan bajos de alguna manera desincentivan la contratación a largo plazo. Entonces, en algunos países donde el tema es o en algunos mercados donde el tema es muy liberal, pues los consumidores de alguna manera se ven seducidos por esos precios tan bajos, dejan de contratarse, se quedan únicamente en el mercado spot, y cuando viene una crisis de esta, pues la volatilidad que todos conocemos típica en los mercados de energía, los precios se van a las nubes y esos consumidores se ven expuestos, o esos clientes, a unos precios muy elevados, y los gobiernos tienen que entrar a intervenir, a ver cómo establecen mecanismos para estabilización de precios, para garantizar la firmeza y demás. Entonces, simplemente para citar algunos otros fenómenos que se dan derivados de toda esta coyuntura, y donde en Colombia, que vamos un poco más atrás que los mercados que van más adelante, tenemos que aprender de todas las coyunturas que se han vivido para tratar que el desarrollo, en nuestro caso, de esta transición energética sea lo más tranquilo posible, entendiendo, como explicaba Carmenza, que vamos a tener coyunturas de las cuales no nos vamos a poder librar. Yo dejaría por ahora aquí, Eduardo, para que también darle la oportunidad a Gabriel de que opine y que el conversatorio evolucione también hacia otros temas. Gracias. Carlos, gracias. Adelante, Gabriel, con el tema. Eduardo, muchas gracias, y especialmente a la CCI por la invitación y por permitirme pues estar en compañía de Carmense, de Carlos y tuya en este foro. Pues yo creo que tenemos suficiente información sobre el tema, pues Carlos y Carmense han hecho una explicación detallada, y yo no diría que resumida, sino que va tocando cada uno de los puntos. Yo quisiera mirar el tema de otra forma. Yo no veo que haya una transición energética, sino más bien una imposición energética. O sea, es la obligación de salir urgentemente a atender los temas de cambio climático en un sistema eléctrico global en el cual probablemente, seguramente hay mucha contaminación, pero imponiendo y sacrificando el mayor valor que existe para el sector eléctrico, que lo mencionaste, que no falte, que tengamos confiabilidad, que pueda funcionar. El tema de geopolítico, el tema del gas es una realidad. Yo recuerdo hace unos 15 años tuve una invitación a participar en un evento en Austria, y 15 días, 20 días antes llamaron a decir que era muy probable que no tuvieran gas para el invierno. O sea, es una realidad que ha estado todo el tiempo
en Europa, digamos, sobre la mesa. El agotamiento también de todos los recursos disponibles, o sea, no solamente agotarlos. Por ejemplo, en España mirábamos con Carmenza fotos de embalses que estaban en el piso y altamente cuestionados por llegar a ese nivel. El carbón lo pusieron a un lado y en esta situación tan compleja están activando plantas de carbón. Es una discusión, yo creo que le falta equilibrio, y no solamente lo diría en el mundo, sino en Colombia. Todas las cosas hay que hacerlas equilibradas, hay que hacerlas de manera gradual, hay que llevar este tema hacia adelante de tal forma que el mayor valor, que es la confiabilidad, la seguridad y la independencia energética de cada uno de los países, pues se cumpla. No podemos permitir que industrias completas, digamos, lleguen como decía Carlos, a la quiebra, o que comercializadores de energía, como ha pasado en Europa, lleguen a la quiebra por situaciones coyunturales donde los riesgos generados por estas decisiones, bueno, casi que no son medibles. Yo creo que el tema en el mundo se va a seguir presentando. Creemos, o yo pienso que el tema, especialmente en Colombia, de las energías intermitentes, apenas lo estamos conociendo, apenas lo estamos regulando. Y no sé, me queda la duda, Carlos, si estamos mirando en detalle lo que está ocurriendo afuera para no cometer errores acá. Yo creo que, complementado con lo que dice Carmenza, dice Carlos, pues que espero que esta sea una opinión válida, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Metámonos un poco en el tema colombiano, que yo creo que ese es el que nos preocupa. Ya Carlos nos dio algunas puntadas con el tema, pero esta pregunta va para él indudablemente también. ¿Cómo se visualiza la situación energética de Colombia frente al impulso que se le está dando a las fuentes no convencionales de energía renovable, nuevamente solar, eólica, y frente a los compromisos adquiridos ante los organismos internacionales con respecto al cambio climático? Compromisos que creemos son bastante fuertes y que frente a la situación de Colombia no sabemos si era o no conveniente meterse tan de lleno en esto. Adelante, Carlos. Gracias, Eduardo. A ver, Colombia indudablemente en los últimos años ha tenido un avance importante en sus compromisos de incorporación de lo que se ha denominado energía renovable no convencional, fundamentalmente eólica y solar, por toda la política que se ha desarrollado, que la inició el gobierno anterior, con unos lineamientos, pues en un decreto que estableció pues como las bases para lo que luego este gobierno desarrolló a través de unas subastas dedicadas a este tipo de tecnologías. Y ese es un hecho positivo. Hoy en Colombia hay una gran cantidad de proyectos en construcción, alrededor de 2.000 megavatios entre proyectos eólicos y solares, y eso es positivo. No obstante, pues hay que empezar ya a ajustar, a ir mirando temas que como he dicho, pues de lo que ha ocurrido en otros países que debemos revisar. Aspectos como uno, hay que buscar una mejor coordinación entre el mecanismo que venía utilizando el país para fomentar su expansión, basado en mantener una cantidad de energía firme disponible suficiente para abastecer siempre la demanda, y buscar que aún en periodos críticos que en nuestro país siempre han estado asociados a las sequías ocurridas durante fenómenos del Niño, se pueda garantizar la confiabilidad, por aquello que decías tú, Eduardo, en la introducción, de que quizás lo más importante en un mercado de energía siempre será garantizar la disponibilidad del suministro del mismo. Entonces, ese mercado de energía firme que se hace a través de las subastas del cargo por confiabilidad, hoy por hoy no hay claro un mecanismo que coordine, que cierre contra el otro mecanismo de subastas de contratos de largo plazo. Y en particular este último mecanismo tampoco está muy bien coordinado con los temas de cómo está creciendo la demanda, balances, el tema de autogeneración que en nuestro país, y de generación distribuida, que ha venido creciendo de manera importante. Entonces, ahí hay un reto de cómo lograrlo para evitar que Colombia vaya a caer en una sobreinstalación que, como mencioné en mi intervención anterior, han vivido otros países con unas consecuencias bastante complejas, porque ya los precios se van al piso, hay quiebras, salida de plantas, el consumidor final ya llega a un punto en que no recibe ese beneficio directamente, porque entonces el gobierno tiene que dedicar recursos por otra vía para poder mantener cierta cantidad de plantas sostenidas, para solucionar otro tipo de problemas. En nuestro mercado en particular, cuando tenemos esos precios tan bajos,
para poder estabilizar el sistema hay que despachar de todas maneras plantas costosas, entonces lo que denominamos las restricciones, que es uno de los costos que componen nuestra fórmula tarifaria, se incrementan de manera importante, entonces ahí vemos que ese beneficio no llega totalmente al sistema. Entonces sí tenemos resumiendo, hemos hecho avances importantes. Colombia, con lo que va en camino, de alguna manera ya tiene en buena medida garantizado cumplir esos compromisos. El reto es cómo seguir con esa senda de una manera ya más ajustada, donde todos estos mecanismos se coordinen entre sí y podamos tener un crecimiento sano de nuestro parque generador. No olvidar que seguimos necesitando fuentes de firmes, por todo lo que ya hemos explicado de la intermitencia de estas fuentes, y cómo hacerlo de una manera equilibrada, como decía Gabriel, de forma que podamos aprovechar las ventajas de estas nuevas tecnologías en términos medioambientales y en términos de lo eficientes que son en costos y que finalmente se traducen en unos precios bastante competitivos, pero sin ir a poner en riesgo la confiabilidad del sistema y otras características que son igualmente importantes. Muchas gracias, Carlos. Seguimos avanzando un poco aquí en el conversatorio y le hago una pregunta, pues que estas preguntas se ligan un poquito todas, pero es interesante tener la visión. ¿Cuál es la problemática que se visualiza en Colombia frente a la forma como se está planeando la expansión del sistema eléctrico? Yo le hago la pregunta a Gabriel. Eduardo, pues esa pregunta yo creo que puede tener muchas aristas y definitivamente yo trataría de considerar las que son más importantes. En este momento tenemos definidas unas fuentes no convencionales de energía renovable que están estimuladas por la ley 1715 del 14 y por la 2099 de este año, donde hay una serie de estímulos para estas fuentes. Mi primera visión es que estas fuentes no deben llamarse fuentes no convencionales, en el mundo ya son convencionales. Digamos, de tiempo atrás la energía eólica, la energía solar en el mundo se ha ido implementando, se ha ido conociendo y se ha llevado adelante. Y ese llamar las fuentes no convencionales de energía, en principio lo que está haciendo es privilegiando unas tecnologías sobre otras. Yo valido mucho lo que pasó en la 2099, donde ya se aparecen lo que para mí sí son las fuentes convencionales de energía, no convencionales, que es el hidrógeno, por ejemplo, y el almacenamiento, o la combinación del hidrógeno como también una fuente de almacenamiento, o como un combustible para generar energía. Este tema está produciendo, digamos, un desbalance hacia el futuro en la forma de aprovechar los recursos que tenemos disponibles. Tenemos agua en cantidades, es uno de los países que mejor distribución tiene del agua en su territorio, el que tiene tal vez uno de los niveles más altos de agua per cápita. Estamos de alguna manera con este privilegio de otras tecnologías dejando atrás el tema de la generación de energía hidráulica. Puede tener cuestionamientos por las situaciones que todos conocemos que han pasado, pero no podemos dejar de aprovechar un recurso de ese nivel. Lo mismo tampoco podemos olvidarnos, como dice Carlos, de la importancia de tener la energía generada por plantas de gas para atender la confiabilidad del sistema. Lo más complicado de esto, y lo ha advertido Carmenza en diferentes foros, es la posibilidad de que se presente una gran sobreinstalación, una no remuneración de los agentes generadores, el retiro de muchos, la quiebra de comercializadores, y lo más grave para el país es las no señales para la expansión. Entonces, no podemos tener una imposición energética, que en mi concepto vamos hacia una imposición energética. Y lo que debemos tener es una transición energética que sea equilibrada, que permita aprovechar todos nuestros recursos, sin destruir la industria que con tanta dificultad se ha construido y que a raíz de la ley eléctrica, la ley de servicios públicos del 94, pues nos ha permitido tener un sistema con una confiabilidad importante y un mercado, digamos, moderno y confiable. Creo que también hay otros elementos que hacen que esa imposición energética o transición energética no equilibrada tengan problemas, y es los temas de conexión. El país tiene una gran dificultad para que en ciertas regiones del país se atiendan de manera oportuna y eficiente los temas de conexión.
se han presentado graves dificultades por especulación y por realidades de esta conexión de muchos proyectos de energía intermitente. La regulación todavía está avanzando en definir cuáles son las condiciones en Colombia para que estas plantas se les pueda medir su energía firme, se les pueda medir inclusive la forma en que deben reportarse al sistema eléctrico colombiano. Yo creo que definitivamente podría haberse hecho más lento, los estímulos deberían haberse suspendidos, las subastas, por ejemplo, de energía deberían ser para todas las tecnologías. Yo creo que podemos llegar, si no hacemos una corrección rápida, a tener una situación, como decía Carlos, similar a la que se está presentando en otros países de Europa, Eduardo. Gracias, Gabriel. Dentro de la misma pregunta y, digamos, para avanzar un poco en el tema, yo le preguntaría a Carmenza, ¿cómo vería Carmenza ese desarrollo de nuestro sistema eléctrico y máxime viendo pues estas especies de diferencias que se ven entre nuestras entidades reguladoras, la CREC, la UBME, frente a las subastas de energía, una entidad propiciando subastas de energía firme, la otra propiciando subastas de energía de estas intermitentes? ¿Cómo visualiza Carmenza ese tema? Bueno, yo diría que hay algo importante que mencionó Carlos Alberto, y es lo que tiene que ver con el tema de coordinación. Nosotros en este momento en el sector eléctrico, para la expansión del parque de generación, tenemos 2 reguladores. Lo he dicho, como decía Gabriel Jaime en otros foros, tenemos a una CREC, una Comisión de Regulación de Energía y Gas, obsesionada con la energía firme. Y es evidente porque tradicionalmente, históricamente, nos ha hecho muy vulnerable el fenómeno del niño. Pues, sectorial quiere fuentes firmes, y las fuentes firmes tienen características que son semicontaminantes o contaminantes. Y tenemos a nuestro otro regulador, que es el Ministerio de Minas y Energía, que quiere cumplir con esta imposición que llama Gabriel Jaime, o con estos vientos de época impulsados por Europa sobre todo, de descontaminar, de tener energías limpias, de tener estas energías mal llamadas no convencionales, haciendo subastas para que se incorpore energía solar, energía eólica y otro tipo de energía no convencional, de la que seguramente podremos hablar más adelante. Entonces, él quiere energía limpia, el Ministerio de Minas y Energía, que es energía no firme, y el otro regulador quiere energía firme, semicontaminante o contaminante. Como resultado de esto, que lo mencionaba Gabriel Jaime, el país se ve abocado a una sobreinstalación en potencia. Una sobreinstalación en potencia con unos bajos factores de uso. ¿Qué quiero decir? Que muy rápidamente vamos a llegar a tener el doble de potencia a la que necesita la demanda, pero por las características de esas fuentes intermitentes, no va a haber firmeza en toda la energía que proveamos. Se necesita coordinación, lo mencionaba ya Carlos, no podemos tener a 2 instancias o autoridades sectoriales, cada una tirando para cada lado, pero yo creo que el gran pecado que estamos cometiendo, y es que en estos vientos de época de la energía limpia, no estamos teniendo en cuenta cuáles son las condiciones esenciales de Colombia. Colombia tiene una matriz energética limpia y nos estamos comportando como si fuéramos los grandes contaminadores del planeta, ¿sí? Esto le aplica a China, le aplica a Europa, pero de todas formas no crean que el gobierno es autónomo en esto, porque estos países, sobre todo los europeos, para imponer sin necesidad de decirlo abiertamente que los países incorporen este tipo de energía, entonces hablan de los certificados verdes. Entonces les dicen a las industrias, si usted en su proceso productivo tiene fuentes limpias, pues yo importo sus productos, si no, no los importo. Entonces hay muchas formas de presión para que un país que tiene una matriz energética limpia pretenda limpiarla todavía más. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que esa sobreinstalación o la pagamos entre todos los usuarios finales, o se va a producir el retiro y la quiebra de aquellos agentes que no pueden hacerle frente a los precios de la energía solar, de la energía eólica, al menos a los costos de marginales de estas energías. Entonces yo sí creo que es bueno este tipo de conversatorios y este tipo de reuniones
porque tenemos que hacer una reflexión de dónde estamos y si lo que le interesa a Europa o le interesa a China o le interesa a Estados Unidos es lo mejor para Colombia. Entonces, es un punto de reflexión donde deberíamos pensar un poquito dónde estamos parados. Si Colombia quisiera descontaminar, quisiera reducir las emisiones, estaría más centrado en decisiones que tienen que ver con el sector transporte y no con el sector eléctrico. Como repito, nuestra matriz es limpia, pero estos vientos de época nos están llevando a que las crisis que se producen en Europa nos las van a trasladar a nosotros en el corto mediano plazo, innecesariamente y con unos costos importantes para el país y para nuestro sector productivo. Muchas gracias, Carmenza, muy importante tu comentario. Adelante, Carlos, si tienes algo para comentar allí. Gracias, Eduardo. No, complementar algo que en mi intervención no lo mencioné, lo hizo Gabriel y lo quisiera reforzar, y es lo siguiente. Primero, en lo que se ha denominado en el mundo como fuentes energéticas no convencionales, que como decía el PCC no convencional ya de alguna manera se debería empezar a revisar. En muchos países se incorpora también o se incluye allí las plantas hidroeléctricas filo de agua, que no tienen pues embalses grandes asociados. Colombia, pues él muy bien lo describió, Gabriel, tiene un gran, y como todos sabemos, tiene un gran potencial que ha venido desarrollando, pero que todavía tiene una parte importante por desarrollar. Hemos dejado esa parte, esa fuente tecnológica de lado y de alguna manera todos los desarrollos regulatorios, normativos en Colombia han estado muy enfocados en el tema eólico y solar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de hidrógeno verde hacia futuro, en Colombia particularmente estamos viendo que solamente se considera hidrógeno verde el que provenga de energía eólica y solar, cuando en la mayor parte del mundo es aceptado que también el que proviene de una fuente hidroeléctrica es considerado como tal. Entonces ahí también tenemos un ajuste por hacer, de no olvidar esa fuente, esa riqueza que tiene Colombia en el tema hidroeléctrico, esa sapiencia o ese conocimiento adquirido, esa experiencia que hay en muchas empresas del país a nivel de ingenieros y de otras profesiones en proyectos de este tipo, y no desaprovecharla y simplemente complementar. Nadie niega las bondades que tiene la tecnología solar, la tecnología eólica, pero sin olvidar esta otra, y de esa manera Colombia irá pudiendo tener una matriz más complementa y más resiliente. Se habla mucho de que somos muy vulnerables por el tema del niño y que por eso tenemos que fortalecer mucho el tema eólico y solar por su complementariedad. Es cierto que existe una cierta complementariedad, pero eso tiene por un lado sus límites y por eso seguimos necesitando energía firme, pero por otra parte, no por el hecho de que la parte hidráulica tenga sus debilidades cuando llega un niño, deja de tener sus fortalezas de ser una fuente con muchos beneficios en términos de los beneficios que irrigan las regiones donde se desarrolla, el empleo que genera y ser una fuente pues limpia y muy competitiva. Entonces eso quería complementar respecto a este punto. Gracias, Carlos. Gabriel, adelante. Yo creo que Carlos tocó un tema muy importante, y es que en la ley de energías renovables pues están las plantas de menos de 10 megavatios hidráulicas, que son aquellos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, definición que viene desde la ley URE, la ley de eficiencia energética. Sin embargo, es sorprendente cuando los agentes o los desarrolladores de estos proyectos van a la UNE a pedir exenciones, la cantidad de servicios que tienen que tratar de pedir adicionales, porque están contemplados básicamente para las plantas solares, eólicas y otras tecnologías. Voy a poner un ejemplo, Eduardo, que discutíamos en estos días. O sea, no están definidos los equipos mecánicos, pero están para hacer una exención de impuestos para un proyecto de estos se necesita justificar ante la UME el desarenador. O sea, como no aparecen los equipos mecánicos normales en este tipo de proyectos, hay que hacer una tarea en ese sentido, y lo más importante es que limitar a 10 megavatios que las plantas sean de energía renovable. Yo no lo entiendo, cuando la energía hidráulica pues en su gran mayoría o digamos su totalidad utiliza un recurso no renovable. Yo creo que hay que mirar eso, pero bajo el esquema de que no son fuentes convencionales de energía las que estamos estimulando, sino realmente fuentes que ya están saliendo adelante,
donde el hidrógeno y el almacenamiento sí pueden ser elementos muy importantes para desarrollar y estimular. Muchas gracias, Gabriel. No, y además se presenta un problema adicional con esos límites y es que se desaprovecha el recurso. O sea, Colombia es un país que tiene un recurso hidráulico importante y al poner esos límites, pues los inversionistas van a buscar, por supuesto, esos beneficios tributarios y buscándolos se desperdicia el recurso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que interesante el tema de esta pregunta. Seguimos avanzando en el conversatorio y esta pregunta va para Carlos. ¿Está funcionando bien el sistema de subastas de energía? ¿Sí se están obteniendo los resultados esperados? ¿Cuál ha sido el balance entre proyectos esperados y proyectos realmente ingresados en el año pasado? Pues a mí me parece que es interesante, Carlos, hablar de eso un poco. Y si los otros quieren aportar, bienvenido. Gracias, Eduardo. Yo haría un balance lo más objetivo posible. Desde que tenemos el mecanismo del cargo por confiabilidad, se han asignado alrededor de 8.200 megavatios, una cantidad importante. De esos 8.200 megavatios, se han ejecutado entre proyectos que han entrado a tiempo y que han entrado retrasados o que vienen retrasados, más o menos el 80%, y un 21%, pues para ser más preciso en las cifras, pues en las cuentas que estuve revisando para este conversatorio, sí finalmente fueron proyectos que se abortaron por distintas razones. Entonces ahí lo primero es decir, cuando uno mira ese balance, pues es en general positivo, pero también nos señala una oportunidad de mejora importante en varios sentidos. Uno, hay muchos proyectos atrasados respecto al cronograma. Eso quizás indica que esos periodos de planeación que se están manejando en el país no conversan con la realidad del mismo en términos de que lo que le toma a cualquier agente conseguir sus permisos, hacer procedimientos de consulta previa, licenciamiento y demás, y que eventualmente deberíamos considerar uno, periodos de planeación más extensos y dos, también que el país acompañe pues toda la institucionalidad de mejor manera a estos agentes. Muchas veces hay dificultades enormes para poder sacar adelante un proyecto de este tipo en toda esta consecución de los permisos y licencias y demás que se necesitan para poder iniciar las obras. Ahora bien, no solo eso es por las razones por las que hay proyectos que se han abortado, hay otros que se han abortado porque los proyectos eventualmente sus inversionistas fueron muy optimistas y luego se dieron cuenta que no eran o vinieron problemas de orden público o de otra índole. En general, ese faltante, ese 21% que no se dio, pues el país lo ha logrado ir cerrando a base de adelantar algunas subastas. En algunos periodos la demanda ha crecido menos de lo esperado y eso nos ha ayudado. Y hoy por hoy, afortunadamente, tenemos un panorama donde con el balance que tenemos de energía firme, en principio no está en riesgo la atención de la demanda. Eso sí, pues sigue siendo clave la entrada oportuna en operación del proyecto Ituango, que todos sabemos pues tiene una parte muy significativa de esa energía firme que se está esperando que entre al mercado y que de no ocurrir de manera oportuna, pues como se ha anunciado en este año, pues sí nos deja ya en un punto no de déficit. El gobierno claramente ha hecho que las cuentas todavía cierran en superávit, pero ese superávit queda muy pequeño. Entonces, ante un niño muy fuerte y que eso se nos sume una coyuntura de alguna falla de alguna planta importante del sistema o algún cisne negro de ese tipo, sí podríamos tener ahí algún susto, y de ahí que sí es importante que como país todos tengamos presente de lo importante que es para el suministro confiable en la energía, la entrada oportuna a este proyecto y de los demás, porque no es que los otros obviamente no sean importantes. De otra parte, en lo que son las subastas de contratos de largo plazo que han estado muy enfocadas a solares y eólica, entre las dos subastas ya se han asignado alrededor de 2.200 megavatios, que decía yo ahora que eso es un logro importante, más allá pues de las críticas que ya hemos hecho, que hay temas que por ajustar en la coordinación de esos mecanismos. Esos proyectos se vienen desarrollando. Quizás el reto más grande que tiene el país son con los proyectos eólicos en La Guajira, donde ha sido muy difícil el avance de los mismos por temas pues, de institucionalidad, por temas de orden público, por temas de dificultades para consultas previas y demás, y donde nuevamente se requiere todo un apoyo del Estado completo para que esos proyectos tengan el menor atraso posible, entre otras cosas, porque esa es la mejor oportunidad que tiene ese territorio con tantas carencias de tener un salto importante en su desarrollo y en la calidad de vida de sus habitantes con los beneficios que este tipo de proyectos traen consigo en términos de transferencias, de
obras que se hacen pues obligatorias y voluntarias que benefician a la comunidad. Entonces, en general, para cerrar, es un balance positivo, pero donde tenemos unos aspectos que nos señalan que hay retos y hay aspectos importantes por revisar y ajustar hacia futuro para que eso se siga gestionando de la mejor forma, y donde quizás el principal, el que ya hemos mencionado de manera repetitiva, la coordinación entre estos mecanismos para evitar que vayamos a caer en una sobreinstalación. Muchas gracias, Carlos. Y ahí siguiendo con el tema Carmenza, lo mencionaba Carlos, pero ¿cómo suplirá el país? O sea, podemos estar o no enfrentados frente a unos desabastecimientos energéticos en el futuro, pues ni hablar del proyecto Ituango, pues no lo he querido meter muy duro en el tema, pero es inevitable no hablar de Ituango. ¿Cómo suplirá el país las necesidades de los proyectos de energía de diferentes tecnologías comprometidos con el cargo por confiabilidad o contratos de energía no ejecutados o atrasados? ¿Afecta esta problemática la seguridad energética del país en términos de oferta energética? Y Carmenza, le meto un añadido aquí, lo mencionaba Carlos. Colombia es un país que sigue pues mucho las tendencias internacionales y todos los temas, y a veces es muy presionado por otros aspectos, pero nuestra reglamentación ambiental da unas herramientas muy complicadas a las comunidades para avanzar en estos proyectos, y entonces por quedar bien en ciertas cosas, pues también la embarramos a nivel interno. ¿Qué piensas, Carmenza, de eso? Yo voy a hacer algo terrible, Eduardo, y esto me va a comportar como un candidato presidencial. Quisiera hacer comentarios sobre temas que han abordado aquí previamente, pero que de alguna forma están relacionados con la pregunta que me estás haciendo. Y me voy a referir primero un poquito al tema de la subasta. Yo no soy tan benévola cuando juzgo si estos son los mecanismos más adecuados para hacer la expansión del parque de generación. Primero, porque estas subastas se han convertido en una barrera a la entrada. Es decir, generador, no estamos hablando de pequeñas centrales, sino generadores de ciertos tamaños. La única forma que tienen de incorporarse al sistema interconectado nacional es a través de las subastas. Hay países que hacen cosas más sensatas, que permiten que la iniciativa privada sea la que guíe la expansión del sistema, y las subastas se realizan solamente como última instancia. Es decir, si la iniciativa privada no es suficiente para darle tranquilidad al sector en términos de que vamos a estar en capacidad de abastecer toda la demanda, ahí yo salgo y hago una subasta de la subasta de tecnología que ustedes quieran. Pero esto le ha restado como impulso a la iniciativa privada que antes teníamos en el sector. Lo segundo es que son subastas de una sola punta. ¿A qué me refiero? Tanto en la subasta de energías renovables o no convencionales como en las subastas de cargo por confiabilidad y de energía firme, les preguntamos a los promotores de proyectos a cómo nos quieren vender la energía, pero nunca le preguntamos a la demanda a cómo nos quiere comprar. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo un poquito desequilibrado desde el punto de vista de la demanda. Otra cosa en la que estoy un poquito en desacuerdo con lo que manifestaba Carlos, es que puede uno juzgar las subastas de cargo por confiabilidad como exitosas. Él hablaba de un 80% de lo que hemos entrado a subastar, pero estamos hablando de un 80% entre el 2006 y hoy. Pero si uno se fija en la última subasta, la mayoría de los proyectos se han retrasado, se les ha ejecutado garantías, no van a entrar en operación, y esto va más allá de Ituango. Tenemos una cantidad de proyectos que se previó que iban a entrar en operación y no lo van a hacer. Entonces, Ituango es un factor relevante, pero no es el único en materia de atrasos en la ejecución de proyectos. Entonces, eso a mí me tiene preocupada. Y estoy hablando de la última subasta, como para decir, oiga, deberíamos hacer una reflexión, y Carlos, de pronto no juzgar esto desde el 2006 hasta el 2021, sino qué ha pasado con las últimas subastas. En la última subasta de energías no renovables nos vendieron energía solar más caro de lo que nos vende la energía convencional. Y yo creo que esas son señales de alerta. Una subasta de cargo por confiabilidad donde los proyectos no van a entrar a tiempo en operación, su gran mayoría, nos van a pagar unas garantías, pero es que nosotros no necesitamos plata, nosotros necesitamos esa energía, ¿sí? Entonces, buenísimo que ejecuten las garantías, que los castiguen, que les pongan sanciones, pero eso no es lo que necesitamos. Necesitamos es una forma más confiable de garantizar que los proyectos entran en operación. Y en la subasta de no convencionales, las que está haciendo el ministerio,
a mí me parece un exabrupto que estemos comprando energía solar más caro de lo que compramos el resto de la... no levanten la mano porque es que no me he dejado replicarles a ustedes. ¿Sí? Eso está bien. No, pero lo que les quiero decir es que no juzguemos estos mecanismos de subasta en horizontes tan largos de tiempo. Miremos si están dando la última subasta, cómo se han comportado, y si no es el momento para que reflexione tanto nuestro regulador CREC como es nuestro regulador Ministerio de Minas y Energía, que algo está pasando con estas subastas y que la cosa en las últimas subastas no ha funcionado tan bien como se esperaba. Te doy la palabra, Gabriel Jaime, pero me reservo derecho de réplica con Carlos y con Gabriel Jaime. Adelante, de eso se trata, de tener debate, eso está muy bien. Adelante, Gabriel, dale, enseguida te doy la palabra a Carlos. Creo que Carmenza está actuando como candidato presidencial, absolutamente lo advirtió. Pero yo sí quiero complementar algunos puntos que tienen que ver con las subastas. O sea, Carmenza tiene razón, alrededor del 10% de la energía prometida o comprometida para el 21 se hizo, las instalaciones de energía. Eso es una señal también de alarma grande para el sistema eléctrico colombiano. En los temas de confiabilidad, los proyectos que no entran están generando señales negativas para la expansión. De pronto se pueden presentar situaciones coyunturales. Miremos el tema de Ituango. Ituango ha ido afectando de alguna manera la expansión del sistema o la vinculación de agentes por los atrasos y por la información que se ha dado secuencialmente sobre su entrada en operación. Todos queremos que funcione lo más rápidamente, es indudable, pero la realidad es que las señales de expansión se pueden ver afectadas sobre todo por un proyecto de ese tamaño. Yo creo que también en el tema de contratos, Carmenza, la circular conjunta que llegó del Ministerio de Minas y de la Superintendencia de Servicios Públicos, que da la idea de una, entre comillas, rebelión de los generadores para contratar la energía que se ganaron en la subasta. No sé hasta qué punto, pero es una advertencia que si no firman los contratos al 18 estarán sometidos a investigaciones o a este tipo de cosas. Lo otro que es complejo en todas estas subastas y en el tema de cargo por confiabilidad, lo vivimos nosotros con un proyecto también en el pasado, es que no hay responsabilidades transversales. Sino si el desarrollador se compromete con el cargo por confiabilidad, hace su planeamiento, como dice Carlos, en el tiempo, y por alguna razón se atrasa la línea, hay que ir a pagar la multa del cargo por confiabilidad, y muchas veces el desarrollador no tiene ninguna responsabilidad, o la licencia se enredó, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Porvenir para Celsia, o en el caso de Porce para empresas públicas, o en el caso de Anbeima para una línea de transmisión en el Tolima. Entonces, esa falta de responsabilidad de que todo tiene que juntarse para poderse cumplir, hace que el cargo por confiabilidad pues haya instalado proyectos, pero también ha sacado muchos de circulación. Yo creo que eso es un tema complejo. Lo otro es la falta de información. Yo creo que todo el planeamiento que debemos tener debe hacerse por una información cierta y concreta de la realidad de los proyectos. En este momento dependemos mucho de la información misma de los agentes, de cuándo van a entrar, de cuándo van a funcionar, de cómo estructuran las obligaciones que tienen que demostrar ante el auditor. O sea, hay un tema con relación a la entrada de los proyectos, y hay otro tema más complicado, y es una serie inmensa de proyectos que le dan la idea al sector eléctrico de que hay muchos sueños, pocas realidades, pero están siendo consideradas en el planeamiento de la expansión de largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Gracias, Gabriel. Adelante, Carlos. No, gracias, Eduardo. Simplemente quería manifestar que, poniendo el foco, como lo hizo Carmenza, en el pasado más reciente, no tenemos un desacuerdo tan grande como ella menciona. Y me explico. A ver, yo creo que ella tiene toda la razón en señalar que la última subasta de contratos de energía a largo plazo, pues dirigida a plantas eólicas y solares, no fue la mejor. O sea, se cerró unos precios elevados. En esta subasta hay contemplado un mecanismo de 2 puntas, pero el tema es que se forza a la punta de la compra de que si no se logra ese cierre natural de las ofertas de los dos, hay un mecanismo obligatorio
que de todas maneras trata de que se compre una demanda objetivo. Y ese mecanismo pues es el que se evidenció en esta subasta que vale la pena revisarlo. De hecho, hemos escuchado de parte del Ministerio reflexiones al respecto en cuanto a eventualmente no utilizarlo en subastas posteriores, y ojalá así sea, porque realmente esta subasta, pues sí, lo que se cerró en el mecanismo obligatorio estuvo, como bien señalaba Carmen, un precio elevado, que incluso es superior al que se venía consiguiendo en otros procesos de compra diferente con tecnologías convencionales. Eso no tiene sentido. Y en cuanto a la subasta del cargo que haya mencionado, la última, yo creo que fue una subasta que estuvo muy, de alguna manera, afectada por la coyuntura de Ituango, porque fue una subasta que se citó a comienzos del año 2019. Recuerden que la crisis, pues toda la contingencia de Ituango inicia en abril del año 2018. La idea era suplir esa energía firme, porque en ese momento no se sabía exactamente cuál era la situación del proyecto, pues en términos de una posible fecha de entrada, porque pues para la fecha estaba todavía pues el río Cauca pasando a través de las obras del proyecto, no se había podido entrar, entonces había mucha incertidumbre con el mismo. Entonces se buscó forzar una fecha que más o menos acomodara esa situación. Fue algo intempestivo relativamente, porque en los balances de todo el mundo, si entraba Ituango, pues había una buena disponibilidad de energía firme. Entonces realmente había pocos proyectos realmente maduros. Seguramente algunos inversionistas vieron aquí una oportunidad para proyectos que no están tan maduros, tratar de entrarlos, y ahí pues el resultado, el que ya Carmenza comentaba. Pero de todas maneras eso sí llama a que, como mencionaba, a que seamos muy realistas en los periodos de planeación, no solo para esta subasta, sino incluso para la de eólicos y solares. Creo que esta última también tiene un periodo de planeación muy optimista, y muchos de esos proyectos seguramente no van a estar a tiempo para el día 1 en que se empiezan a ejecutar los contratos, aunque son contratos que ellos mismos contemplan que durante los primeros 2 años se pueden suplir de otras fuentes. Y por último, manifestar mi acuerdo con lo que mencionaba Gabriel, y es, hay una asimetría en la forma como nuestra regulación trata al inversionista en generación y al inversionista, por ejemplo, en transmisión y en otros proyectos. ¿En qué aspectos? En que al inversionista en transmisión se le acepta cuando hay una fuerza mayor, cuando hay una causa ajena a él por un problema de licenciamiento y demás, se le acepta bajo algún esquema poder modificar la fecha de entrada en operación de sus proyectos con algunos ajustes, pero en el mundo de la generación eso no existe. Si ocurrió una fuerza mayor, si ocurrió un atraso por culpa de un tercero, hasta ahora la posición de la CREC ha sido pues que no es competente para juzgar una fuerza mayor, que esas son las reglas, se ejecutan las garantías, y el único mecanismo con el que queda el inversionista es acudir a la justicia ordinaria buscando algún tipo de solución, pero soluciones que todos sabemos toman mucho tiempo y que después normalmente no logran compensar o reversar la totalidad del impacto económico negativo que sufre un inversionista en estas circunstancias. Entonces es un tema que también se debería revisar y ajustar hacia futuro. Hombre, muy interesante de estas respuestas, y realmente salen pues muchas inquietudes al respecto. No solamente se nos presentan pues como rollos y problemas desde el lado de la generación, sino que una vez que esa generación como que está lista para empezar a operar, también tenemos una serie de problemas relacionados con puntos de conexión, con líneas y con todo esto. Y esta pregunta pues de alguna forma también va para pues todos, porque todos pueden opinar en ella, pero realmente se la hago un poquito a Carmenza. ¿Cuáles son los efectos, digamos, positivos o negativos de la resolución 75 de la CREC que particulariza las reglas asociadas al nuevo procedimiento de conexión de los proyectos de energía en el país? ¿Cómo impactan estos cambios y cómo de alguna forma se está preparando el sistema eléctrico colombiano para atender estas necesidades futuras de salida de los proyectos? Porque realmente tenemos un problema gordo allí también. Adelante, Carmenza. Yo creo que el principal defecto que le veo a esa resolución es que normalmente el país es muy respetuoso cuando se vienen desarrollando procesos previamente antes de expedir una norma. Esta norma hace como, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces había una cantidad de promotores de proyectos que estaban en fase de desarrollo, fase 1, fase 2, cualquiera de las fases en las que clasifican los proyectos la UNE, que venían trabajando y que de pronto le dicen, oiga, lo que usted tenía ya no lo tenía. Entonces eso es como
una mala señal desde el punto de vista de los promotores de proyectos y lo que venía en marcha. Uno entiende que la comisión quería solucionar un problema de acaparamiento de puntos de conexión, porque, para ser sincera, que se venía presentando en el país que había promotores, pero promotores un poquito de papel, que lo que hacían era copar y solicitar puntos de conexión a lo largo de todo el sistema interconectado nacional, sin la intención de construir proyectos alguno, sino con la intención de un punto de conexión que se le asignaba a 0 pesos, porque no es a título oneroso, después de vendérselo a alguien que sí estuviera interesado en desarrollar proyectos. O sea, la CRE quería corregir este acaparamiento de puntos de conexión, pero creo que como lo hizo, no tuvo en cuenta en qué estaban los desarrolladores de proyectos y uno puede a un inversionista que ha invertido dinero, que viene en la preinversión que implica todo desarrollo de generación, venía invirtiendo, que de pronto le cambien las condiciones y digan, oiga, no, es que vamos a volver a empezar desde cero. Entonces, creo que siempre, y esa ha sido la tradición, cuando se expide una norma, uno dice, yo respeto los contratos que venían suscritos, yo tengo que mirar qué agentes puedo afectar, que esa es otra falencia grandísima del regulador, y es que a pesar de que formamos parte de la OCDE, del grupo de buenas prácticas, aunque a veces cuando yo veo cosas en este país creo que nos deberían echar a patadas de ahí. Entonces, la OCDE dice, señor, cuando cambie las reglas, usted tiene que hacer una evaluación del impacto regulatorio. Es a quién está afectando, quién está perdiendo plata y quién está ganando. Pero la metodología o los supuestos análisis de impacto regulatorio que realiza la CREC son insuficientes. Y sé que esta resolución está afectando a muchos inversionistas serios que venían trabajando este tema. Entonces, creo que al regulador hay que presionarlo muchísimo y ser más exigentes con él en estas evaluaciones de impacto regulatorio, porque están viendo mucha inversión de muchos promotores y muchos agentes. Gracias, Carmenza. Carlos, adelante. Nuestra visión de este tema es la siguiente. Creemos que era una resolución que era necesaria. Como explica Carmenza, estábamos ante una situación de acaparamiento de puntos de conexión para venderlos a su vez pues, a firmas que estaban verdaderamente interesadas en los proyectos, encareciendo los mismos y dificultando el desarrollo de ellos. Había que poner orden en la casa. Que quizás la transición se pudo manejar mejor eventualmente, pero ante una coyuntura de esto había que entrar a intervenir. ¿Qué vemos nosotros? Dos cosas. Uno, a la UME se le asignó una gran cantidad de responsabilidades en este nuevo ordenamiento. Y muchos de estos proyectos son proyectos pequeños que se conectan a nivel del SDL, donde para poder evaluar si el sistema verdaderamente tiene capacidad o no de recibirlos, pues quien tiene el conocimiento y la capacidad de modelamiento más detallado de este sistema son los OER. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora o bien sea mejorar las capacidades que tiene la UME al respecto, y que creo que eso es un poco esa distorsión que habrá en el mercado porque se negaron muchos puntos de conexión y hay una gran, digamos, sorpresa por ello, porque había proyectos pues que muchos desarrolladores consideraban o tenían ya, digamos, respuestas previas de los OR de que esos proyectos sí se podían desarrollar, de que sí había capacidad. Entonces la OME tendrá que ir desarrollando las capacidades o evaluar hasta dónde, o revisar más bien hasta dónde esa evaluación a cierto nivel hace la OME, pero a cierto nivel queda un poco más en responsabilidad del OR. El otro aspecto de mejora que nosotros vemos en la ley, en esta resolución 075 es la ventana de tiempo que quedó para hacer esos procesos de evaluación y de asignación de conexiones, porque es una ventana de una sola vez cada año. Entonces, para la dinámica de estos proyectos, sobre todo de proyectos más pequeños, que tienes tiempos de ejecución muy rápidos y donde ese aprovechamiento de esa ventana es importante para poder capturar oportunidades y que el proyecto cierre y sea viable económicamente, esa ventana no se ajusta a ello. Pongo un ejemplo. Si un desarrollador tiene un proyecto pequeño y termina pues de tener todo listo para solicitar su punto de conexión en el mes de abril, entonces su solicitud solamente va a entrar en el periodo de estudio a marzo del siguiente año y va a recibir respuesta a diciembre del siguiente año. Entonces estamos hablando de un periodo fácilmente de más de 1 año y medio
que pasaría para responderle a esa solicitud de conexión. Creemos que ahí hay un tema por mejorar, esa ventana no debería ser así, debería ser por lo menos 2 veces al año. Entendemos que hay unas limitaciones de parte de la UME, pero hay que ver cómo se resuelven, como acabo de indicar, para que pueda ayudar a mantener una dinámica más acorde con lo que el mercado está viendo. Gracias, Carlos. Gabriel, vi que levantó la mano. Sí, no, solamente para complementar que la preocupación sobre esas, digamos, de esa dinámica que puede tener la UME no solamente se centra en el aprovechamiento del punto, en la asignación de un punto de conexión con todos los tiempos que dice Carlos. Yo creo que el control que sigue hacia adelante, que está planteando la misma resolución y las obligaciones que se tienen que cumplir, va a necesitar unos elementos adicionales de conocimiento, de gestión muy importantes de la UME, que pueden causar algunas dificultades al futuro si no se complementan. O sea, no solamente lograr el punto de conexión, sino la vigilancia de que el proyecto se esté ejecutando y se vaya a conectar en los tiempos que están. Eso va a necesitar unas condiciones muy particulares de la UME en cuanto a conocimiento y gestión interna para que esto no produzca atrasos y desestimule la inversión en todo tipo de proyectos. Gracias, Gabriel. Eduardo, adelante, Carmenza. Pequeño comentario, y es una reflexión sobre este tema de los puntos de conexión. La ley garantiza el libre acceso a las redes, tanto para compradores como para vendedores. Y aquí adoptamos una filosofía, usted me pide un punto de conexión y si en ese momento no hay capacidad o le digo que no, yo digo, nosotros deberíamos decirle que sí absolutamente a todas las conexiones. Y es más bien que los señores de la UME y los operadores de red sean forzados a hacer las obras que se requieran para darle acceso a los proyectos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos olvidamos del principio de libre acceso a la red y empezamos a negar solicitudes de conexión? Lo que dicen las normas es muy claro. Yo no permito la conexión cuando técnicamente no sea factible, pero es que yo puedo realizar esa factibilidad técnica. Entonces, sistemáticamente, sentarme con la red existente y decir, en este momento no tengo, váyase, yo creo que es un error y está frenando muchísimos proyectos. Gabriel, no sé si quieres mencionar algo. Sí, adelante, Gabriel, adelante. Yo quiero mencionar que es increíble, pero ese tema de la conexión puede hacer que se desaprovechen muchos recursos. O sea, que muchos recursos, inversiones, proyectos en muchas regiones del país, sobre todo cuando son pequeños proyectos que se distribuyen por toda la geografía nacional. O sea, eso puede bloquear proyectos y hemos visto en la misma CCI, en las discusiones que se han dado en la mesa de energía, una cantidad de proyectos que se atrasaron más de un año, año y medio, porque simplemente todo paró. Eso puede desestimular, que no se ejecuten los proyectos, que los recursos que verdaderamente tenemos y que son valiosos para nuestra seguridad e independencia energética, pues no se puedan desarrollar. El planteamiento que está haciendo Carmenza de la obligación de hacer la expansión cuando se desarrollen proyectos ajustados a la ley y a las reglas actuales, pues es válido, ¿no? Gracias, Gabriel. Adelante, Carmenza, que estás ahí hablando, pero prende el micrófono. Lo tengo prendido. Ah, bueno, es que no te oía. No, es un poquito cuál es la idea. Uno espera del Estado o de las autoridades sectoriales que sean unos facilitadores de la inversión y no unos bloqueadores de la inversión. Entonces, yo creo que estamos necesariamente forzados a cambiar de filosofía. Si yo tengo a unos privados o públicos que quieren hacer una inversión, yo tengo que mirar cómo la facilito. Y no simplemente pararme en mi posición de autoridad sectorial y decirle, ahí no hay nada, olvídese de esto. Yo espero que el Estado sea un facilitador y no alguien que dé restricciones a todo lo que los agentes quieren hacer y desarrollar. Perdóname, Carlos, que sé que querías hablar. Pero antes, Carlos, una cosita, o sea, también, pues sí, a nosotros especialmente nos ha tocado también visualizarlo, pues hay unas iniciativas privadas muy interesantes, o sea, donde el Estado no aparece, aparece el privado. El privado tendría que tener la posibilidad también de hacer sus inversiones, las que necesite para hacer que su proyecto se conecte cuando el Estado no te soluciona. También debería ser posible eso. Adelante, Carlos.
No, quería simplemente mencionar que, de acuerdo con lo que dice Carmenza, de que hay que buscar cómo se evoluciona este mecanismo hacia algo que facilite la inversión, en que cuando no hay esa capacidad técnica en el presente, se pueda obtener rápidamente en el futuro. De hecho, en el esquema regulatorio anterior había una figura en la cual, cuando el proyecto, digamos, no había esa capacidad, pero con una obra futura se podía obtener, no se le negaba la conexión, tampoco se le aprobaba, sino que se quedaba como en un estado intermedio de sujeto a obras futuras. En la 075 entendemos que un poco por ordenar la casa en un principio esa alternativa no quedó, pero creemos que rápidamente hay que evolucionar a ver cómo se viabiliza. Y esto va muy de la mano con lo que mencionaba, que es que aquí se necesita un concurso, digamos, mayor de los OR y que vayamos evolucionando como está haciendo el mundo entero hacia de OR a una figura de DSO, de operadores de sistemas de distribución, donde el OR pueda tener un poco más de participación, de autonomía en gestionar esos sistemas de distribución, porque esta dinámica de recursos más pequeños, lo que hemos denominado generación distribuida, pues claramente necesita que el mercado se dinamice, que tengamos unas reglas más acordes con él para poder responder a esa dinámica y no restringirla y limitarla. Entonces, como digo, es una resolución, pues es un cambio de reglas positivo desde la perspectiva que hemos dicho, pero tiene unas oportunidades de mejora importantes y tenemos unos retos grandes como sector todos para ver cómo los capitalizamos para que estas inversiones se puedan dinamizar y hacer en los tiempos que se pueden hacer y no que queden limitadas por todas las circunstancias que hemos mencionado. Gracias, Carlos. La pregunta que sigue se la hago a Gabriel porque le toca. Aunque la agenda regulatoria de la CREC para el año 2022, el tema de revisión de las reglas de operación de las plantas no despachadas centralmente quedó con prioridad 2 y sujeto a la disponibilidad de recursos. ¿Cuáles serían los impactos sobre estas plantas, las plantas no despachadas centralmente, con respecto a las posibles intenciones de la CREC de obligarlas a ir al despacho central y adquirir compromisos de energía firme? Es un tema que a Gabriel lo angustia bastante, yo lo sé. Entonces, adelante, Gabriel. Micrófono, Gabriel. Yo creo que en este tema me tengo que volver como Carmenza, candidato presidencial también. Y yo creo que es un tema muy importante y no solamente para los que desarrollamos y quieren desarrollar este tipo de proyectos, que es una actividad que se viene desarrollando, digamos, desde el año 96-97 y que empezó con un proyecto de 20 megavatios. Hoy tenemos alrededor de 1.200 megavatios instalados de plantas menores de todas las tecnologías y proyectos que están aportando entre el 8 y el 10% de la energía del país y digamos que el 6-7% en épocas de verano en su conjunto. O sea, ese conjunto de plantas menores están siendo fundamentales para garantizar de alguna manera la confiabilidad del país en el presente y en el futuro. Se han desarrollado por iniciativa privada, hacen parte, el nivel de competencia es altísimo en el sentido de que son 44, 45 empresas que tienen plantas menores, no hay ninguna visión de que puedan trabajar juntos, no controlan sus recursos, no controlan, no compiten entre sí, se despachan en la base y son fundamentales para el desarrollo de muchas regiones del país. El tema, para resumirlo como lo vemos nosotros y como lo ven nuestros asesores, entre los cuales está Carmenza, ella me puede apoyar un poco más sobre el tema, es muy simple. Estas plantas no tienen energía firme. No carecen de energía firme. Estas plantas pueden tener un porcentaje muy bajo de su generación para garantizarla, pero no la pueden garantizar todas las épocas del año. Estas plantas tienen una característica, es que producen energía media donde no hay ningún control de recursos. Inclusive usted me ha oído, Eduardo, cuando hablamos de estos temas, decir que lo único que uno puede hacer es tener el destornillador en el bolsillo para apretar y que la planta funcione al máximo posible y aproveche de manera importante todos los recursos hídricos que pueda utilizar, cumpliendo las reglas de caudal ecológico y todas estas cosas. Entonces yo creo que aquí el planteamiento del interés de la CREC de la confiabilidad para mí es equivocado con estas plantas.
No podemos pensar que estas plantas están recibiendo rentas que no les corresponden. Son plantas que son costosas, con altos costos de operación, que tienen un gran impacto inclusive en el usuario final. Al ser su energía vale 0 pesos por razones económicas. Se despachan en la base. Son plantas que, pues si no reciben, no tienen energía firme, pues no se les puede cobrar por ellas. Y la realidad es que dependiendo de la eficiencia de las plantas que se han instalado de este tipo, se pueden producir reducciones en sus ingresos entre el 20 y el 40%. Entonces, no solamente, como le digo, tiene un impacto en el sector eléctrico, sino es también, yo no diría que una subindustria, sino una industria que se ha construido de manera importante por iniciativa privada, que ha desarrollado consultoría, que ha desarrollado regiones, que ha desarrollado empresas constructoras en el país, entonces que hay que proteger y cuidar. Yo le he oído mucho a Carmenza y de pronto no sé si es una incidencia que dice, ¿por qué tocamos lo que funciona? Es que lo que funciona no se debe tocar. Si hay que reglamentar, hay que organizar, pues se organiza, pero no podemos afectar toda una industria, inclusive con planteamientos que lo hemos oído Eduardo y yo, de decir que no, que hasta hoy las existentes pues no van a tener problema, las que están en desarrollo tampoco y las que siguen tampoco, no. Yo creo que aquí hay una industria que es fundamental para el país, que está creciendo, que tiene inversión privada permanente, que lucha contra las condiciones de financiación complejas del sistema financiero, del mercado de capitales colombiano, que tiene muchos agentes que quieren instalar proyectos, que necesitan todo el apoyo y las facilidades del Estado para que se ejecuten. Esto entra también en otro esquema, y es en lo que mencionaba Carmenza, el regulador doble que tenemos. Uno estimulando o tratando de volver un sistema confiable por razones operativas nomás en mi concepto, y el Ministerio de Minas una matriz limpia en el sector eléctrico que obviamente si la aumenta está bien, pero que es una de las matrices más limpias del mundo. Inclusive para los proyectos de 10 megavatios esta posición de la CRE que esperamos en toda la discusión que se está dando pues sea reevaluada adecuadamente. Se está afectando la política de las plantas de menos de 10 megavatios, que son plantas de energía renovable. O sea, por un lado se estimulan y por el otro lado financieramente se afectan. Estas plantas, la verdad, sí, para mí son fundamentales para el país, independiente de que esté vinculados a ellas o no. En los estudios que hemos hecho para revisar el tema, hemos encontrado que definitivamente lo son y que hay que protegerla, como dice Carmenza, estimulando que muchas de estas se ejecuten, que tengan los puntos de conexión adecuados y que los inversionistas, como se ha venido haciendo durante todo este periodo desde la ley eléctrica hasta hoy, corran los riesgos sin que el Estado intervenga en ellos. Gracias, Gabriel. Me gustaría, pues también como operador y con todo su tema, el comentario de Carlos en este tema. Gracias, Eduardo. A ver, vamos por partes. Lo primero es, como decíamos hace un rato, nuestro país tiene todavía un potencial hidroeléctrico importante por desarrollar y dada la dificultad cada vez mayor de desarrollar proyectos hidroeléctricos grandes con embalses por diferentes razones, pues ese potencial es el que es más viable desarrollar, es pequeñas plantas, filo de agua, en donde muchas de ellas caben en esta categoría de las plantas no despachadas centralmente. Entonces, lo primero, es deseable que el país tenga mecanismos que permitan fomentar esas inversiones a futuro y no solo mantener las que ya se hicieron. Cuando uno mira el ajuste que digamos, se ha manifestado en varias oportunidades por parte de la CRE en realizar, entendemos uno que viene manifestado por un temor que hay de que toda esa generación no despachada centralmente dificulte o ponga en riesgo la seguridad de la operación. Pero miremos que ya con toda la evolución que tenemos de generación distribuida de proyectos solares y seguramente vendrán nuestras tecnologías más adelante, esa es una realidad con la que el sistema va a tener que convivir. Entonces decir uno que ese es un tema exclusivamente de esta tecnología y que entonces la solución es forzarla a entrar en el despacho central, creemos que no es el adecuado. El sistema tendrá que evolucionar a convivir de una manera adecuada con esos recursos
distribuidos y manteniendo la confiabilidad del sistema. Y hay la importancia de desarrollar ese concepto que mencionaba de DSO, donde los OR van a tener que tener un papel más importante en la gestión de los recursos que están conectados a baja tensión en sus redes, y donde pues seguirá obviamente necesitándose un operador central que coordine toda la operación del sistema, pero apalancándose en estos operadores de sistemas distribuidos. Por otra parte, cuando llegamos al punto económico, la realidad muestra que, uno, estas plantas, si empiezan a devolver la totalidad de lo que hoy reciben, pues por concepto de SERE, es un impacto muy grande y posiblemente la gran mayoría de los proyectos ya no serían viables. Y de otro lado, al obligarlos a entrar en un despacho central, como explicaba Gabriel, pues son recursos que difícilmente se pueden comprometer ex ante con un despacho que lo puedan cumplir en todas las horas del día, en todas las épocas del año. Entonces, creemos que el mecanismo que hoy existe ha mostrado sus bondades desde el punto de vista de la firmeza de estas tecnologías y en general de las tecnologías eólica, solar, lo que se ha denominado renovable no convencional. Quizás lo que hay es una oportunidad de mejora, de que se refleje de mejor manera en el cargo por confiabilidad. Quizás las metodologías que hay ahora con el menor punto anual no es lo indicado, podría ser con temas trimestrales de otra índole que se adecue de mejor manera al reflejo de esto para que no haya un descuadre, pero sí tratar de mantener un mecanismo que fomente estas tecnologías, estas plantas en particular, y las haga viable por toda la importancia que tienen a futuro. Muchas gracias, Carlos. No sé si Carmenza quería anotar algo allí. Sobre este tema, y es puntos que ha mencionado tanto Gabriel Jaime como Carlos Alberto. Lo primero es que la tendencia a nivel mundial es la generación distribuida, ¿sí? Y la generación distribuida es generación a pequeña escala, y ni siquiera estoy hablando de pequeños proyectos hidráulicos, estoy hablando de la proliferación de techos con energía solar en las industrias, en los comercios, y la CREC tiene que entender que esa tendencia es irrefrenable, ¿sí? Entonces, ahora quiere controlar a las plantas que operan en el mercado, que son menores de las pequeñas centrales, sea de cualquier tecnología, y no entiende que el ruido ya llegó. Hay unos techos con una cantidad de paneles, también los va a controlar en algún momento, también les va a exigir lo que no están en capacidad de dar. Entonces, esto de exigirle a estos proyectos que entren en el despacho centralizado, yo no diría, Gabriel, que está equivocado, sino que es completamente irracional. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a estos proyectos, voy a meterlos dentro del despacho centralizado para medirlos en términos de un atributo que ustedes no tienen. Y además los voy a castigar por no tener ese atributo, que es la firmeza. Entonces, uno dice, la tendencia global va en contravía. El regulador ahora dice, no, las de menos de 20, dentro de poquito van a empezar a poner el problema a los autoproductores, a los cogeneradores y a todos estos techos solares que se vienen instalando en el país. Uno no puede controlarlo todo, y es la regulación la que tiene que acoplarse o adaptarse a la realidad y no la realidad de la regulación. Claro, es mucho más cómodo escribir una resolución y querer que el mundo sea como dice la resolución, pero la tecnología ha hecho que el sector haya cambiado y tiene que adaptarse a eso el regulador. No la realidad al regulador, sino el regulador a la realidad. Gracias, Carmen. Y frente a ese problema, o sea, ahí nos surge, pues, inevitablemente tenemos que hablar de esto, de estos dos entidades que tenemos del gobierno, dentro de la filosofía que tenemos y dentro de lo que ustedes piensan, cómo debería ser el sistema colombiano. O sea, si es bueno que se presenten como esta dualidad entre la UME, la CREC, que uno como observador dice, hombre, estos como que no se hablan, o estos van por un lado, estos van por otro. ¿Cuál es el deber ser del tema? Me gustaría tener su opinión al respecto. Adelante, Carmenza. La mía, bueno, no, voy a decir una cosa extrema, pues que de pronto tendrán que matizarla posteriormente. Las resoluciones de la que miremos un aspecto, cargo por confiabilidad. Eso no es una resolución. Yo creo que son más de 100 resoluciones. Y se supone que la directriz que le daba la ley al regulador es que regule gradualmente hasta que esto sea competitivo.
En Alemania hicieron una cosa muy interesante, y es que tiene una ley eléctrica que creo que es como de 3 o 4 páginas. 3 o 4 páginas. Nosotros estamos inundados de normativa. Y el regulador, en vez de regular gradualmente, cada vez ha concentrado, se vuelve más regulación por directiva, donde yo le digo a la gente qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuando la iniciativa privada se mueve y cuánto no. Entonces yo creo que estamos en exceso de regulación y con un problema entre la UCME y la CREC, como tú mencionas, donde no son claras las competencias de uno y otro. Por ejemplo, se supone que el tema de confiabilidad lo debe manejar la UCME. Llevamos 25 años de mercado y lo ha manejado la CREC. Entonces ahora, para subsanar el problema, dicen, no, entonces le voy a quitar esa función a la UCME y se la voy a dar a la CREC. No, yo creo que hay exceso regulatorio. Un amigo muy simpático me decía, es que la burocracia estatal es como los gases, ocupan cualquier espacio que encuentren vacío, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos tratar de hacer coordinación institucional, pero de simplificar la regulación. Yo creo que regular es de sentido común y no nada tan complejo como lo que se ha venido montando en los últimos años. Y darle más iniciativa al privado, o al privado, no estoy hablando de capital privado, darle más iniciativa a los agentes y que cada vez la regulación sea más restringida, más simplificada. Yo derogaría como, no sé cuántas, ustedes propongan, cuántas resoluciones deberíamos derogar y dejar que el mercado direccione la decisión de los agentes. Muy bien, muchas gracias, Carmenza. No sé si Carlos o Gabriel quieran aportar algo allí. No, yo por mi parte coincido con lo que dice Carmenza en cuanto a que hay que evolucionar hacia una regulación más simple. Hay que cuidar siempre pues que haya una adecuada coordinación y asunción del papel que les corresponde a cada una de las entidades que intervienen en estos temas. Ministerio de Minas definiendo la política, la CREC desarrollando la regulación, la UME con unas funciones muy específicas. Vamos hacia un mercado cada vez más dinámico, cada vez menos concentrado, tanto desde la generación como desde la propia demanda, la demanda con un rol más activo. Tenemos unos retos muy grandes en electrificar la demanda, en darle señales claras para que la demanda tenga mejor información y con base en ella pueda tomar mejores decisiones, que pueda inclusive en algunos momentos, con base en gestiones de lo que se ha denominado microredes, la demanda organizarse para ofrecer el equivalente a productos que hoy ofrecen los generadores y demás. Y toda esa dinámica va a exigir cambios como los pues, de que tengamos una regulación más sencilla y donde se le dé más cabida a las decisiones de las distintas entidades. Por ejemplo, en lo que es la operación y el control, pues obviamente se necesita, como mencionaba en mi intervención anterior, una coordinación, pero un papel más importante a los DSO. Ahora, para lograr eso también es importante mirar oportunidades de mejoras y tú unas pues que tenemos en nuestro país y es hoy por hoy las condiciones con las cuales se puede contratar una persona para ser experto comisionado de la CREC son complejas por los periodos de inhabilidad que tiene, otra serie de condiciones. Entonces deberíamos mirar como país, venga, cómo logramos de verdad traer el mejor talento y las mejores personas a esas funciones que son tan importantes para un sector que está en un momento de cambio y dinamismo tan grande. Entonces, ahí también citar pues, aspectos que debemos revisar. Pero por último, pues también buscando ver, ver lo positivo, ver no solo lo que nos falta por llenar el vaso, sino lo lleno que está el vaso. También reconocer que cuando miramos el vecindario, hay que reconocer pues que la institucionalidad que Colombia ha podido montar en general es una institucionalidad buena, que incluye muchos de nuestros vecinos miran y han tratado en algunos momentos de copiar, pero no nos podemos contentar con decir entonces todo funciona muy bien, sino que tenemos es que evolucionar, ir capturando esas oportunidades de mejora, como citaba Carmenza en su intervención anterior y en las que yo señalaba. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Yo creo que tenemos suficiente tratamiento sobre estos temas. Paso aquí que también hablemos de unos dos temitas que nos quedan como pendientes. Uno tiene que ver sobre qué opinión tienen sobre la Ley de Transformación Energética. Me refiero a la Ley 2099 del 10 de julio del 2021. Es una ley
por supuesto, buena o apresurada, o los compromisos que se adquieren son complejos. Yo le pediría a Carmenza que nos hable algo de esto. A ver, a mí me parece completamente innecesaria esa ley, ¿sí? Creo que establece una serie de subsidios, de exenciones tributarias para lo que llamamos estas fuentes no convencionales, que hoy por hoy yo creo que son casi que innecesarios. O sea, las fuentes solares, las fuentes eólicas, el costo de instalar estas fuentes era alto. En este momento ya es bastante competitivo, compiten en igualdad de niveles con los precios que pueden ofrecer los de la energía convencional. Hay algo que no me gusta y es, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la cantidad de fondos que existen en el sector eléctrico. A los usuarios finales les sacan dinero para normalizar barrios subnormales, que se llaman subnormales, o barrios con redes no normalizadas. Nos sacan dinero para hacer electrificación rural. Nos sacan dinero para estimular inversiones en lo que llamamos las zonas no interconectadas. Nos sacan dinero por el Fondo de Energía Social, que está asociado con exportaciones al Ecuador y recursos de presupuesto nacional. Entonces, han venido creando una serie de fondos y los fondos pasan desapercibidos. ¿Qué está haciendo esta ley? Una cosa buena, unir los fondos, ¿sí? Porque es que antes teníamos una cantidad de fondos, cada uno con su destinación específica, pero tantos fondos encarece la prestación de servicio innecesariamente. Es cuando el Estado quiere hacer cosas con la plata de los usuarios, ¿sí? Además que estos fondos tienen una cosa perversa. Nosotros subsidiamos el consumo de los usuarios de estrato 1, 2 y 3, pero a su vez le montamos un costo de energía donde hay unos subsidios que están saliendo del bolsillo de todos los consumidores, inclusive del bolsillo de estos usuarios de estrato 1, 2 y 3. Entonces, sobre las exenciones tributarias, pues yo diría que deberían ser más generales y más en épocas de coyuntura donde uno quiere montar proyectos de generación. ¿Por qué no hacemos exenciones tributarias a todos los proyectos y a todas las tecnologías? Cuando uno aplica esquemas tributarios distintos por tecnología, está sesgando decisiones que serían de mercado, las correctas de mercado. Es un poquito lo que pasa con los combustibles. Yo le pongo una sobretasa al diésel del 6%, pero a la gasolina del 20%, pero a los biocombustibles les pongo 0%. Yo estoy afectando los precios relativos de las distintas tecnologías. Cuando yo no tengo un régimen tributario parejo para todas las tecnologías, que yo creo que debería ser así. O sea, eso es intervenir los precios en el mercado de generación a través de disparidad en el tratamiento tributario que se le da a los distintos agentes. Yo pondría unas exenciones tributarias parejas para que se incorpore generación nueva a nuestro parque. Hablan de futurología, hablan de queremos geotermia. Creo que el potencial de Colombia en materia de geotermia, hasta donde se ha explorado, es realmente escaso, 2.000 megavatios máximo. Hablan del hidrógeno. Ahora tenemos hidrógeno de todos los colores. Nosotros tenemos, la ley habla del hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Se le olvidó que hay hidrógeno gris y hay hidrógeno turquesa, ¿sí? Pero entonces dice, no, estimulemos la geotermia, estimulemos el hidrógeno y no le importa exactamente cuál es la política sectorial, no le exige al gobierno que nos defina cuál es la composición del portafolio meta o destino para este país. Entonces es como una rueda suelta, donde incentiva sin que nos diga hasta dónde va a ser conveniente que sigamos incorporando este tipo de fuentes dentro del sistema. Esto tiene un límite, lo mencionaba Carlos en su primera intervención. A pesar de que estamos hablando de crisis con precios energéticos altos por falta de disponibilidad de energéticos, también podemos enfrentar precios de energía negativos en el mercado spot, donde podemos quebrar a muchos agentes generadores. Entonces creo que me parece una ley innecesaria. Claro que todos los promotores de este tipo de proyectos estarán felices, pero no me parece que aborde de manera seria el tema de la transición energética,
Ustedes ven que en los mercados europeos, en los mercados asiáticos, se está hablando de que se necesita gas para la transición. Y aquí hablan de transición energética y el gas no aparece por ninguna parte. A pesar de que ya les comentaba de la reflexión que están haciendo en Europa, y con un agravante que no se le ha hecho mucho ruido a esto. Ustedes saben que no es que tengamos muchísimo gas disponible para los próximos años. No digo que no tengamos posiblemente un potencial mucho mayor del que vemos en este momento, pero el proceso de la planta de regasificación se declaró desierto porque nadie se presentó. Entonces, cuando uno habla de transición energética, no es eólica y solar, transición energética es todo un conjunto de fuentes que nos van a ayudar a llegar a un destino. Pero esto se focaliza como si la transición energética fuera que el destino nuestro es la eólica y la solar, y yo no lo creo. Como si el destino nuestro sea la incorporación de hidrógeno, no lo creo. Yo creo que lo que tenemos que armar es un portafolio de recursos de generación equilibrado, conveniente para el país, y donde, como mencionábamos en algunas de las intervenciones, donde todavía vamos a tener que subsistir con algunas fuentes semicontaminantes o contaminantes, o nos vamos a volver terriblemente vulnerables. Y si el sector energético, que es transversal a toda la economía, se vuelve vulnerable toda la actividad económica del país. Muchas gracias, Carmenza. Yo creo que ya estamos llegando como a un punto importante en el conversatorio, y como para tratar de concluir y como tener algunas reflexiones al respecto, me gustaría oír la opinión de cada uno con respecto, bueno, cuáles serían esas grandes modificaciones que tendríamos o que deberíamos perseguir en este momento para tratar de estabilizar un poco este sistema eléctrico nuestro, y cuál sería, digamos, esa situación, entre comillas, ideal de nuestro sistema en el futuro. Y una preguntita ahí que también pues que va ligada con esta, el papel que juegan las energías que nos dan esta confiabilidad en el sistema, de las cuales pues todo el mundo pide pero que nadie quiere hablar, y el gran impulso que en cierta forma se oye, y Carmenza lo mencionó al principio, con la energía nuclear, que es un tema que hay un gran debate en la Unión Europea en este momento sobre el respecto. Sí me gustaría, como para ir cerrando el debate, oír los comentarios que tienen ustedes con respecto a este posible futuro que esperamos en las energías. Adelante, yo le doy la palabra a Gabriel, que ha estado calladito últimamente. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo pues con el planteamiento de Carmenza, y lo que estás hablando de futurología, y yo quiero, Eduardo, mencionar un tema que lo has dicho en varios foros también, y es, yo creo que estamos ante una gran incertidumbre. Estamos ante una gran incertidumbre, no solamente por los temas que se están desarrollando en el mundo en este momento, sino que en el sector eléctrico hay una incertidumbre sobre la expansión, sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los agentes en el tema del cargo por confiabilidad, en el tema de los contratos, en lo que yo llamo más, y lo digo respetuosamente, una imposición que una transición que puede producir estos efectos tan complejos por la intermitencia de las energías que producen. Yo creo que el Estado, el gobierno, tiene que buscar incentivar la inversión, tiene que dejar que esto fluya hacia un mercado más libre, y no solamente incentivarla, sino facilitar que se pueda a través de la misma aprovechar una serie de recursos naturales importantes que tiene el país. Nos debemos concentrar en avanzar y madurar más este mercado para que muchos agentes, como dice Carlos, estén permanentemente viendo el mercado y tomando decisiones de inversión hacia el futuro. La energía es el principio fundamental del desarrollo, y si por alguna razón, ya lo vivimos en el año 91, tenemos problemas, el país asume costos que le queda muy difícil recuperar en el corto y mediano plazo. Yo diría que esa es como una visión general, de pronto es una visión más filosófica que real, pero lo que requerimos es unas reglas claras y unas oportunidades claras para poder desarrollar esta industria fundamental, Eduardo. Gracias, Gabriel. Carlos.
Estamos ante una coyuntura de cambio muy grande en nuestro sector como quizás nunca antes habíamos vivido. Este era un sector que venía, digamos, en una condición muy estable, donde había un productor, un transmisor, un distribuidor, un cliente. Y, y hay dos grandes motivadores de este cambio. Desde el lado de la producción, como lo hemos mencionado a lo largo de la conversación, por toda la presión que a nivel mundial por temas de cambio climático, de reducir emisiones, se ha colocado un énfasis muy grande en el desarrollo de nuevas tecnologías que, digamos, permiten unos precios más competitivos, tienen unas características muy particulares en cuanto a ser intermitentes, etcétera, etcétera, que nos imponen grandes retos. Pero esos mismos desarrollos tecnológicos también están habilitando una demanda que sea mucho más activa, que tome decisiones con respecto a cuándo consumir energía, que aprovechen todas las oportunidades que hay, donde hay opciones todavía muy grandes para el país en términos de eficiencia energética, que haya comunidades que se asocien para digamos, compartir autoabastecimiento, para ofrecerle servicios a la red y demás. Entonces hay unas oportunidades muy grandes de desarrollo. Y esto cruzado por, como lo dice Carmenza, una condición de transición que no se trata es de lanzar objetivos, pues simplemente fijarnos unos objetivos a 2050 en términos de ciertas tecnologías, de temas que obviamente todos queremos que lleguen como el hidrógeno y demás, sino cómo llegamos allá de una manera la más estable posible y evitando todas esas coyunturas, y donde indudablemente ahí tienen que tener una participación muy grande todavía las tecnologías convencionales. Y hablando ya del caso particular de nuestro país, particularmente, pues los combustibles fósiles, porque en el caso nuestro, pues con una matriz tan limpia como la que tenemos y con el grado de capacidad económica de desarrollo de nuestro país, pensar en desarrollar por parte nuestra proyectos de energía nuclear, creo que no es muy realista. Eso es más viable en economías más desarrolladas, donde tienen más apropiada esa tecnología, donde tienen retos más grandes en términos de limpiar su matriz y donde en esta transición meter una gran cantidad de gas y de carbón y otros combustibles fósiles, eventualmente para ellos no es viable, pero Colombia no está en esa condición. Pero lo que sí tiene que reflexionar Colombia es entonces qué va a hacer con la transición, porque claramente el carbón, pues a nivel mundial, cada vez es más difícil de desarrollar. Hay tecnologías que si bien permiten generar con carbón de manera muy limpia, son costosas, pero no se quieren financiar y demás. Es difícil, para resumir el tema de carbón, entonces todo pareciera apuntar al gas, pero entonces si es con gas, necesitamos como país tener claridades del suministro de este combustible a futuro. Carmen se ha señalado un punto muy importante y es las reservas probadas no están a muy largo plazo. Vamos a depender de importación. Hoy solo tenemos una planta en la costa Caribe. Es deseable que tengamos una segunda planta y en la costa Pacífico para tener otro punto geográfico diferente que en términos de geopolítica el gas nos daría más opciones, traer gas de Perú, participar en otros mercados y demás, pero donde desafortunadamente ese proyecto pues no ha podido salir adelante. Entonces ahí tenemos un reto grande. Entonces, para sintetizar, tenemos que fortalecer la ruta de la transición, de cómo le mantenemos, cómo evolucionamos el sistema acorde con la entrada de estas tecnologías que traen muchas ventajas, pero también muchos retos en términos de, sobre todo, de su intermitencia, de su no firmeza. ¿Cómo vamos a ir introduciendo gradualmente el almacenamiento? No hemos hablado de ello, pero eso es un tema bien importante que también va a tener efectos no solo desde el lado de la generación, sino de otros temas, pero también cómo dinamizamos todas esas oportunidades que hay para que la demanda sea más activa, nos permita tener un país más eficiente, etcétera. Y eso definitivamente, como lo hemos dicho, implica un reto de unos organismos reguladores eficientes que piensen en términos de una regulación simplificada pero potente y que nos tracen la cancha a los agentes lo suficiente para que ya con la iniciativa de todos podamos ir capturando todas esas posibilidades. Muchas gracias, Carlos. Y Carmenza, para que nos cierre el tema. Me dejaste la última palabra. Carlos, para que lo hablemos luego, pero yo no soy tan pesimista respecto a la energía nuclear y los nuevos desarrollos que hay de reactores de fisión con base en torio de 100 megavatios por unidad y de los 3 o 4 desarrollos que hay en materia de fusión nuclear que creo que están a puertas de ser una realidad, pero eso como comentario al margen. ¿Cuál es mi gran conclusión? Que
el gobierno como hacedor de política, esto habla en el Ministerio de Minas de Energía, la UMI como planificador, la CREC como regulador, tienen que lograr alinear objetivos. El primer objetivo que debe tener el sector energético es la confiabilidad y abastecer el 100% de la demanda. Que lo queremos hacer a través de energías convencionales, no convencionales, un portafolio de energías, tenemos que hacer que se alinee todo con este objetivo principal, que es tratar de abastecer el mercado a precios económicos y evitar desabastecimiento energético. ¿Cómo llegamos allá? Cada quien tiene sus preferencias, pero tenemos que garantizar que esa mezcla de preferencias de los distintos actores sectoriales nos lleve a buen puerto y no tengamos que enfrentar fenómenos y crisis como las que están enfrentando los países desarrollados. Es un tema de visión integral del sector energético y de alinear objetivos, no manejar el tema de energías convencionales como un objetivo independiente de mi otro gran objetivo, que es abastecer la demanda a precios eficientes y de manera segura. Entonces creo que tenemos que hacer una política que puede ser un poquito más compleja de elaborar y de diseñar, pero tenemos que alinear objetivos que el objetivo último es satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Muchas gracias, Carmenza. Yo con esto, pues yo creo que le dimos un repaso a todos los temas más gordos que tenemos en el tema de energía. Por supuesto, se quedarán algunos temas sin tratar, pero creo que tenemos una visión importante. Yo le daría la palabra a José Fernando para que nos cierre el evento y agradecerles mucho, ¿verdad?, la disponibilidad, y yo creo que estuvo interesante el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues como tú lo mencionas, yo creo que se pasaron por unos temas muy importantes, se tocaron casi todos, quedarán más. Yo simplemente quiero resaltar varias cosas y como ustedes lo decían, pues estamos en una época de cambio, de quiebre, van a entrar unas nuevas tecnologías. Carmenza mencionaba ahora la dificultad de las leyes, muchas leyes. Yo hacía una reflexión cuando ella hablaba, yo recordaba una conversación reciente mía con Juan Martín Caicedo, y es la preocupación que tenemos nosotros por la capacidad del Congreso de sacar leyes y buenas leyes. Normalmente lo que hacen estas leyes es enrarecer los negocios, enrarecer los mercados, y ese es un trabajo que lo tenemos que empezar a trabajar muy seriamente. Ahora que se acercan las elecciones, pues uno siempre está como muy enfocado en las elecciones presidenciales, pero deja de lado las elecciones de Senado y Cámara, que son tan importantes, y tener el acompañamiento. Ustedes no se imaginan el trabajo que nosotros hacemos permanentemente haciendo el seguimiento a leyes y entender que es más las leyes que logramos tumbar que las que logramos empujar para sacar. Esa es una situación que no es solamente de este sector. Nosotros encontramos el año pasado que teníamos 90 proyectos de ley que iban en contra de todo el sector y de las empresas del sector. De manera que seguiremos trabajando en eso. Yo creo que maravilloso pues el conversatorio, los 4 invitados de lujo. Eduardo, muchas gracias por esa coordinación, a todos, a Carlos, a Carmenza, a Gabriel, pues por compartir con todos nosotros estos conocimientos. Particularmente a la Cámara le va a servir mucho para poder, a través de la Mesa de Energía, tener, digamos, una prioridad dentro de su trabajo, gran trabajo que tendremos que hacer con todas las autoridades. De manera que felicitarlos, agradecerles también, contarles que durante la charla hubo más de 190 conectados, y a los que están conectados les estamos poniendo en pantalla un código QR y les vamos a pedir un favor, es que a través del código QR aparece una encuesta muy breve que nos va a servir mucho para poder nosotros en próximos eventos mejorar. Entonces, Eduardo, a ti, a tus compañeros de panel, agradecerles, encantado de haberlos tenido y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Carmenza, gracias, Carlos, gracias, Gabriel. Gracias, feliz día. Y para los asistentes también un feliz día y gracias por acompañarnos.